Muy bien, pues comenzamos con el siguiente panel dedicado a un tema en el que el Juan de Mariana Instituto está trabajando desde hace ya un par de años. Emitimos un informe hace 10 que se titulaba Hacia una sociedad de propietarios, porque queremos fomentar la cultura del ahorro, de la inversión a largo plazo. Efectivamente, creo que muchos de los que estamos aquí, si no todos, sabemos que las pensiones nuestras, por mucho que digan los políticos, bueno, pues vamos a tener que construírnoslas. Y desde la labor educativa del instituto, pues fomentamos la instrucción, la formación de los ciudadanos en el ahorro y la inversión. Y en este año y en el pasado se publicaron 2 libros especialmente importantes. Un tercero también se ha publicado este año, que es el del que va a hablar el profesor Rodríguez Brown, acerca del crash bursátil del 29, que tenían relación, ya lo veréis evidente, con las finanzas, la inversión, lo que ocurre en la bolsa. El primero de ellos, y voy a dar paso a Pablo Martínez Bernal, que es su traductor, se llama El pequeño libro que genera riqueza, que es escrito por Pat Dorsey. Se ha publicado por Deusto en febrero de este año. Pat Dorsey es conocido como el gurú de las ventajas competitivas o el gurú de los fosos, moats en inglés. Es director de Dorsey Asset Management y es también miembro del consejo asesor de Magallanes Value Investors. De Magallanes tenemos en representación a la derecha del profesor Brown a Otto Gdelski, que nos va a hablar del libro de Peter Lynch, pero será a continuación de la intervención de Pablo. Pablo Martínez Bernal es inversor particular, profesor del máster en Value Investing de OMMA, así como el experto en mercados bursátiles de la Universidad de Alicante. Y bueno, sin más dilación os paso la palabra a Pablo, que ha sido el traductor del libro de Pat Dorsey, que hable sobre el pequeño libro que genera riqueza. Pablo, adelante. Muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a todos por asistir. La verdad que es casualidad que en este panel comparta con Carlos Rodríguez Brown y con Otto. Ahora explicaré por qué es una coincidencia. Como ha dicho Luis Alberto Iglesias, este libro de Pat Dorsey es la Biblia de las ventajas competitivas para todos aquellos que son inversores y que tienen interés en el mundo de la inversión. Las ventajas competitivas, pues obviamente es un tema fundamental, y os voy, como tengo 5 minutos, os voy a contar brevemente el origen del libro, el origen de la traducción, que además está aquí el editor del libro, Roger Domingo, y luego brevemente os explicaré por qué creo que es un libro muy importante para todas las personas que están interesadas en el mundo de la inversión. Con respecto al origen del libro, pues da la casualidad de que está en el panel Otto y aquí está en primera fila Blanca Hernández, la presidenta de Magallanes. Pues una entrevista que tenía concertada Manuel Llamas, el responsable de economía de Libre Mercado, me comentó que no podía asistir y que seguro que a mí me apetecía conocer a Pat Dorsey. Le dije que por supuesto cancelé todos los planes que tenía y fui a las oficinas de Magallanes. Entrevisté a Pat Dorsey y en la primera conversación que tuvimos me comentó que era una pena que este libro no estuviese traducido al castellano, que estaba traducido en 9 idiomas, incluido el indonesio, pero que como él no era dueño de los derechos, sino que era Morningstar, la empresa para la que había trabajado, que bueno, pues que no era capaz no conocía a nadie en España y demás. Así que le dije, pues yo conozco a Roger Domingo, es una persona que seguro que estaría interesada en adquirir los derechos. 2 semanas les puse en contacto y 2 semanas después Roger me ofreció traducir el libro. El segundo punto que quiero comentar, pues lógicamente es el contenido, porque creo que es un libro muy interesante para leer y que todas las personas que están interesadas en temas de inversión deberían leer. Y es porque es la Biblia, y creo que no hay ningún otro libro tan interesante, es la Biblia de las ventajas competitivas, lo que llama Warren Buffett moats, que son los fosos defensivos. Pues en los antiguos castillos, el tener pues alrededor un río con cocodrilos y fuego y llamas. Pues básicamente la definición que da Pat Dorsey de lo que es una ventaja competitiva es una característica estructural que tiene un negocio que dificulta al resto arañarle cuota de mercado. Es decir, es una especie de foso de protección que hace que los ingresos que tiene una compañía a futuro sean difíciles de erosionar. Entonces, lo maravilloso del capitalismo es que todos salimos ganando. Lo malo es que las compañías y todos los modelos de negocio que no sean capaces de aportar más valor para los consumidores no van a ser capaces de ganar a largo plazo en libre mercado. Bueno, luego mencionaré que hay 2 aspectos de las fuentes de ventajas competitivas
que no son de libre mercado, sino que son de patentes, regulaciones y demás. Bien, lo curioso de las ventajas competitivas es que nosotros como consumidores nos beneficiamos del capitalismo y de la competencia, pero al mismo tiempo, como inversores, podemos beneficiarnos de aquellas empresas que tienen la capacidad de ser mucho más competitivas que el resto. Bien, pues las fuentes que analiza Pat Dorsey en este libro son 4 y básicamente se pueden dividir en aquellas que tienen como fundamento el precio y las que tienen como fundamento el coste. Entonces, con respecto al precio, son tres ventajas competitivas que lo que permiten es que las compañías puedan cobrar más. Entonces, identifica pues, activos intangibles como pueden ser las marcas. Pues Coca-Cola sistemáticamente año a año es capaz de cobrar más por el mismo producto, o Apple, por ejemplo, pues hace un producto relativamente similar a Samsung, pero es capaz de fijar un precio muy, muy superior. Luego por las patentes, que yo creo que en este foro quizás no son muy bien vistas. Y por último las regulaciones. Pues hay ciertas regulaciones que prohíben y que limitan la competencia, y eso desde un punto de vista liberal pues no nos puede parecer mal, pero desde un punto de vista inversor pues es una garantía de que esos ingresos van a ser bastante probables. La siguiente característica, fuente de ventaja competitiva que identifica Pat Dorsey con respecto a los precios, es el switching cost o coste de sustitución. Hay muchísimos servicios, sobre todo son servicios, en donde el traspasarte, cambiarte de un proveedor a otro es muy difícil. Pues pensar en una compañía, me comentaba Pat Dorsey el mismo día que le conocí, pues me estaba hablando de una empresa que se llama Silver Lake Axis, que está en Singapur y que presta servicios informáticos a los bancos. Entonces los bancos no tienen la capacidad de cambiar de la noche a la mañana de su proveedor que les da pues toda la base informática. Puede haber un problema en ese sentido. La siguiente fuente de ventaja competitiva es el efecto network, el efecto red, que es una de las más poderosas. Pues pensar en Facebook. Esta fuente de ventaja competitiva tiene la peculiaridad de que cuantas más personas usan ese servicio, más útil es para el resto. Es decir, Facebook, si solo lo usan 5 personas, no es útil, pero a medida que lo van usando cada vez más personas, es cada vez más útil para el resto. Y luego, con respecto a las ventajas competitivas que tienen como elemento el coste, pues hay un montón de productos y servicios donde el precio es muy importante para el cliente. Entonces, si una compañía es capaz de ofrecer, por distintas cuestiones, un precio más bajo, pues esa compañía tiene una ventaja competitiva. De las ventajas en costes, pues Dorsey identificó un proceso de bajo coste, una localización muy especial y, por último, una serie de recursos únicos. Y por último, Dorsey también identificó ventajas de tamaño, pues que son las famosas economías de escala. Pues hay ciertas compañías que por el tamaño que tienen y por la capacidad de repartir esos costes fijos por una cantidad creciente de unidades producidas, pues tienen la capacidad de ofrecer un precio mucho más bajo que el resto. Así que nada, os animo a todos los que estáis interesados en el mundo de la inversión a leer este libro. Yo creo que es muy sencillo de leer, accesible, y es una base muy sólida con respecto al análisis de las ventajas competitivas, y prueba de ello es que Warren Buffett, en su checklist a la hora de invertir, uno de los elementos en los que siempre hace más énfasis en las ventajas competitivas, y de hecho diría que es uno de los puntos en los que más piensa, más tiempo le dedica, porque la parte de valoración pues no es tan compleja, y el analizar si un equipo gestor pues es honrado, son buenos asignadores de capital, tampoco es la parte más compleja. Así que nada más, te cedo la palabra. He dedicado 7 minutos. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a ti, Pablo. El siguiente libro se titula Un paso por delante de Wall Street y está escrito por Peter Lynch. Se publicó el año pasado por Deusto también. Es un clásico de las finanzas, escrito por una persona que gestionó un fondo que se volvió mítico por sus excelentes resultados, el Fondo Magallanes de la casa Fidelity entre el 77 y el año 1990. La obra será presentada por Otto, ¿cómo se pronuncia tu? Ktolsky, bien, sí. Que es cogestor de los fondos de Magallanes Value Investors, y en cuyo consejo, como he dicho, asesor se encuentra Pat Dorsey.
El año pasado creo que regalasteis un ejemplar a vuestros partícipes y bueno, eso me hizo volver a pensar. Yo conocía el libro en su versión en inglés, pero no sabía que se había traducido y me ha parecido una excelente ocasión hoy para presentarlo. Otto, la palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Para empezar, yo soy austríaco, pero vivo desde hace 20 años en España. Realmente nos hace mucha ilusión presentar este libro. Creemos que es uno de los mejores libros, sin ningún lugar a dudas, de esta categoría. Es tan fácil para leer y explica todo de un sentido común que es muy necesario, parece, la lectura de este libro. Y sobre todo nosotros nos vemos en nuestros actos, nuestros hechos, nuestra manera de gestionar, nos vemos reflejados y nos identificamos con el autor del libro, con Peter Lynch. Peter Lynch fue posiblemente uno de los mejores gestores en todos los tiempos y por eso pues nuestro nombre de la gestora, Magallanes, pues toma como referencia el fondo que gestionó Peter Lynch, el famoso fondo Magellan Fund, y por otro lado pues también pagamos un tributo al marinero Fernando de Magallanes. Para empezar, del libro, la verdad que este libro, Peter Lynch consigue transmitir su especial sentido común y su pensamiento lógico y una naturalidad que es muy difícil encontrar en ese mundo tan teórico y tan académico. Y este libro llegó por primera vez a las librerías en el 89, justo un año antes de que Peter Lynch dejó de gestionar el Magellan Fund. Brevemente quiero explicar, el Magellan Fund, uno de los fondos más importantes de toda la historia, fue creado en el 63 por la familia Johnson, son los fundadores de Fidelity. En el 77 Peter Lynch asumió la gestión, tenía un patrimonio de 14 millones de dólares y 13 años más tarde, en el 90, dejó la gestión. Pues hemos investigado un poco las razones, es principalmente por motivos familiares, no podía compaginar el gran trabajo con la familia y dejó el fondo con 14.000 millones de dólares. Si uno hubiera invertido en el 77 con Peter Lynch y hubiera vendido en el 90 cuando lo dejó Peter Lynch, hubiera multiplicado por 28 su dinero invertido, una talla aproximadamente del 29%. Entonces, desde Magallanes, la verdad que, ¿por qué creemos que merece la pena leer este libro? Como hemos dicho, Peter Lynch consigue describir de una manera tan sencilla y tan práctica los pasos que hay que seguir para tener éxito en la inversión. Con su extraordinario sentido común, convierte lo aparentemente difícil, lo convierte en algo razonable, en algo fácil de entender. Y sobre todo, le diferencia de todos sus colegas famosos de toda la historia un tema principal, el enfoque práctico. ¿Y qué entendemos del enfoque práctico? Sobre todo, la observación activa del entorno. Él siempre comenta que se preguntaba a su mujer las prendas de vestido que compraba, o la ropa, o los hijos, con qué juguetes jugaban, o él mismo observaba los restaurantes. Y creo es una manera muy poderosa de encontrar inversiones interesantes. Nosotros mismos tenemos en cartera varias ideas que se nutren de esta fuente de inspiración. Aparte, no solo es la observación, luego es el trabajo duro. El trabajo duro y el estudio profundo de la compañía y del negocio y del balance. Y eso muchas veces choca con las prácticas habituales de Wall Street y con las teorías académicas que rigen el mercado. Posiblemente que necesariamente para llevar toda esta filosofía a cabo hace falta dos cosas: paciencia, mucha paciencia. El propio Peter Lynch dice sus mejores inversiones daban su fruto después de 5 o 6 años, y convicción propia de tu trabajo. Por supuesto, para llegar a una convicción tienes que trabajar
tienes que leerte, por ejemplo, los últimos 10 años las memorias, porque si no haces el trabajo, si solo te alimentas de las ideas que te vienen de fuera, de un broker, te llama, compra esto, en un mes la acción decae un 30%, el broker posiblemente no se va a acordar de su recomendación y tú estás ahí con un menos 30 y lo más probable es que lo vas a vender. Pero si tú te has hecho tu esfuerzo de estudio, lo más probable es, si no hay ningún cambio en la historia de la compañía, pues vas a comprar más. Y eso fue la filosofía de Peter Lynch. Así él está desmitificando por completo Wall Street y sobre todo el famoso dinero inteligente, lo llaman smart money. Incluso nosotros recibimos llamadas de brokers y nos dicen que hace el smart money. Se refieren a los listos de Londres, que parece que son más listos que nadie, y qué es lo que compran. Y aquí Peter Lynch dice una frase que es realmente para acordarse. El dinero listo, el llamado smart money, no es realmente tan listo. Y el dinero tonto no es tan tonto como se cree. El dinero tonto solo es tonto cuando escucha y sigue al dinero listo. Entonces, por todo el libro es muy fácil de leer y tiene varias facetas. Por ejemplo, empiezo con la infancia de Peter Lynch, que tenía la desgracia de perder a su padre a los 11 años y luego escuchando siempre en la familia la desconfianza hacia la bolsa. Claro, sus familiares vivían la Gran Depresión de los años 30. Entonces, claro, Peter Lynch escuchaba esto, pero usted se puede imaginar qué pasó en los años 50, 60. Las bolsas subían con fuerza. Y es cuando Peter Lynch aprendía a desconfiar por completo de cualquier tipo de predicción. Peter Lynch no cree en predicciones, ni de tipo macro, ni de tipos de interés, ni de los índices de mercado. Si preguntáramos aquí, Peter Lynch, ¿qué va a hacer IBEX? Pues posiblemente la respuesta no será muy positiva, porque es que no se sabe. Realmente es un poco ridículo todas estas predicciones. Nos enseña principalmente en el libro profundizar el conocimiento de las compañías, irse fuera del mercado. Peter Lynch, al final de su mandato, tenía el gran problema, gestionaba más de 1000 compañías en su Magellan Fund. Eso es un problema muy gordo. Entonces, ¿cómo puedes unificar esta gestión? Porque cada empresa responde de manera diferente a los ciclos de economía. Pues él solucionaba ese problema clasificando los valores en 6 categorías. Y todo viene explicando fenomenalmente en este libro. También habla del negocio perfecto, nos ayuda a evitar errores. Peter Lynch insiste que no nos dejamos llevar por las modas, por los rumores, y sobre todo insiste que hay que prestar especialmente atención a la deuda. Y por experiencia propia, y en Magallanes, uno de nuestros enfoques es intentar cuidar y mirar compañías que tengan la mínima deuda posible, y si tienen caja, mejor. Para terminar, Peter Lynch también menciona un poquito los derivados. Nos podemos imaginar, él no creía en derivados, ni futuros ni opciones. Nosotros tampoco lo utilizamos. Realmente lo último ya me hace especialmente gracia, incluso cuando te llama uno y dice: compra de un valor a 10, pero pon un stop loss a 9. Eso quiere decir, tú compras a 10 y si por el valor decae un 10%, él automáticamente te lo vende. Esas son las típicas recomendaciones de los brokers para limitar tu pérdida. Realmente algo más ridículo no hay. Y porque entonces ya tienes lo más probable, que con tanta volatilidad que vemos en el mercado, que ya tienes el 10% de pérdida. Por supuesto, Peter Lynch está categóricamente en contra de esto. Eso quiere decir que no has hecho los deberes. Si tú haces los deberes, te cae de 10 a 9, pues compras más. En resumen, es un libro fantástico, tiene muchísimo sentido común, escribe con naturalidad y nos ayuda a sobreponernos a los ruidos que inundan cada día masivamente en nuestro trabajo. Yo creo que es recomendable para todas las personas, tanto para particulares como profesionales, que nos queremos acercar más al mundo de la inversión.
Muchas gracias, Soto. ¿Cómo se nota que tenemos aquí a dos especialistas de Value Investing? Les das 5 minutos y te aprovechan 7. De verdad, lo llevan en el ADN. Vaya dos. Me arruinan los planes. Bueno, ahora terminamos el panel con una obra recientemente publicada por Unión Editorial. Se llama La burbuja que quebró el mundo, de Gareth Garrett, y va a ser presentada por su prologuista, nuestro querido, insigne profesor Carlos Rodríguez Brown, que es sobradamente conocido. Sus obras están, al igual que las mencionadas por Pablo y por Otto, están a la venta en la zona de librerías, al final del pasillo, ¿no? Como decían los luthiers en el famoso espectáculo. Todos, el libro de Peter Lynch, el de Pat Dorsey, los libros del profesor y este del que va a hablar, que se llama La burbuja que quebró el mundo. Escrito en 1931, su autor sitúa la emisión masiva de deuda por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el origen del crack bursátil del 29. A pesar de esta tesis, el libro, según mis investigaciones, fue un éxito editorial ya en el 31 cuando se publicó. Bueno, de ello nos va a hablar mucho mejor que lo pueda hacer yo el profesor Rodríguez Brown, que también debo decir y recordar que es Premio Juan de Mariana del año 2013. Y aquí está en su casa, juega en su casa, el público le quiere y estamos encantados de escucharle una vez más. Adelante, profesor. Muchas gracias, Luis Alberto. Cuando Juan Pablo Marcos me pidió que hiciera el prólogo de este libro, yo le dije que sí. Desde luego no por el $500,000 de euros que me iba a pagar. Él sabía que me iba a pagar menos, se aprovecha porque es amigo mío y yo soy amigo de su padre. Es que me atrajo el título y me atrajo el nombre del autor. Porque Gareth parece falso, ¿no? Quiero decir, nadie puede llamarse Gareth, ¿no? Claro, es una cosa rarísima. Es el equivalente a el fundador del Liberty Fund, que se llamaba Goodrich. Y yo siempre pensé que era mentira. Claro, obviamente no puede ser verdad un tipo que sea tan rico y tan bueno que se llame encima Goodrich. No puede existir. Y hace muchos años en Guatemala me dijo el muso Ayau, me dijo Manuel Ayau, que sí, que existía y que él lo había visto y que trabajaba con él en el Liberty Fund. O sea que este señor también existió, Gareth. Este hombre fue un periodista. Se nota en el estilo con que escribe, porque escribe realmente muy bien para el público, un periodista liberal que tuvo pues las dificultades que siempre tienen los liberales. Por ejemplo, fue un hombre muy pacifista y ser pacifista es complicado, sobre todo cuando hay guerra. Y fue pacifista en las guerras, se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, incluso después del ataque de Pearl Harbor. Hay que tener mucho valor, cuando hay una ola de nacionalismo y de belicismo para oponerse. Este es un libro que se opone a los dogmas intervencionistas de los final de los 20 y principios de los años 30. Es un libro que se opuso, como se opuso Gareth siempre al intervencionismo, a todos los dogmas de que la crisis había sido producida por la libertad y que había que salir de la crisis con más gasto público. ¿Os suena esto o no? ¿A que sí? Esta es otra de las cosas que tiene interés de este libro, que lo vas leyendo y dices, vamos a ver, ¿cuándo es que se escribió? En 1931. Los argumentos que combate Gareth son los argumentos de ahora. Y eso pues puede ser ilustrativo por un lado y también ligeramente deprimente por otro. Explica el mecanismo de creación del crédito y el desastre que significó la salida del patrón oro y la entrega del mercado monetario a las autoridades. Y explica el mecanismo de la burbuja, que no está mal para el año 1931, cómo la burbuja infla los precios y transmite una errónea sensación de riqueza, y todo esto explota, claro está, cuando no hay patrón oro, sino una moneda fiduciaria y bancos centrales. Gareth dice que compara la moneda fiduciaria de los bancos centrales con explosivos, que tampoco está mal la metáfora. Explica los efectos negativos que tiene el auge del crédito. Y la verdad que vendría bien para los políticos actuales como Rajoy, que siempre dice que todo se va a resolver cuando fluya el crédito. Estas metáforas hídricas, ¿no? Vamos a ver, oiga, que tenemos problemas porque fluyó
Así que no, tenga usted cuidado, ¿no? Las políticas intervencionistas son criticadas por Garrett con mucha certeza, digamos, denuncia los disparates. Es una cosa, por ejemplo, esta cosa de que todo lo malo que tenemos es por culpa de los especuladores. Si conseguimos acá exterminarlos, entonces ya no habrá ningún problema. Por lo tanto, recomiendo mucho este libro de Garrett, La burbuja que quebró al mundo, de Unión Editorial. Y claro, la verdad es que no quebró totalmente al mundo entonces, ¿no? Pero a lo mejor un día se empeñan y lo consiguen. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, a Pablo Martínez Bernal, al profesor Rodríguez Brown y a Otto Kedolski por sus presentaciones, por los libros que nos han traído, y les invito a quedarse el siguiente panel, que ahí está el profesor Huerta de Soto preparado. Para su intervención va a haber dos. Después del profesor vendrá un descanso y luego tendremos una entrevista de Gabriel Calzada con el profesor Huerta de Soto, de homenaje a nuestro insigne premiado de este año. Y bueno, profesor, cuando usted quiera, aquí le esperamos. Gracias.